Les decía que medicación intracanal es un paso súper importante en endodoncia. Forma parte de lo que significa preparación biomecánica. Perdón. Y es importante que nosotros conozcamos un poco el contexto general de lo que significa medicar, ¿no? Eh, este, dejar una medicación dentro del conducto radicular, ¿no? Primero, es importante que ustedes sepan que como sinonimia de medicación local tenemos antisepsia o desinfección del conducto, esterilización también del conducto, medicación intraconducto, medicación intermedia y medicación tópica. ¿Ya? Así lo pueden encontrar. Por definición, consiste en volver el conducto radicular de un diente sin pulpa e infectado en un medio impropio para el desarrollo bacteriano. ¿Ya? Ya sea inhibiendo o destruyendo estos microorganismos que escaparon a la acción de la preparación biomecánica a través de la instrumentación propiamente dicha, ¿no? La medicación intracanal es imprescindible en casos en los que hemos diagnosticado piezas con necrosis pulpar, es decir, en los casos en que estamos realizando una necropulpectomía. ¿Por qué medicamos? Medicamos porque el sistema de conductos, para empezar, es complejo, porque se pueden formar nichos extrarradiculares, como por ejemplo en reabsorciones radiculares, por la gran cantidad y variedad de bacterias presentes, ¿no? Y porque una medicación intracanal nos ayuda a aumentar el porcentaje de éxito de un tratamiento endodóntico, ¿no? El objetivo es eliminar las bacterias persistentes, neutralizar residuos tóxicos, reducir la inflamación de los tejidos del periápice, disminución de exudados, que generalmente cuando hay infecciones de este tipo hay exudados, ¿no? Purulentos y sanguinolentos, constitución de una barrera mecánica, estimular la reparación porque, como van a ver más adelante, el gold estándar como medicamento intracanal en endodoncia es el hidróxido de calcio. Entonces, una de sus grandes características es que estimula la reparación. Y por supuesto, una medicación intracanal reduce el dolor para el paciente entre sesiones, ¿no? Disminuye notablemente las molestias. ¿En qué situaciones clínicas nosotros hacemos una medicación intracanal? En biopulpectomías, en necrosis sin complicación periapical y en necrosis con complicación periapical. Es decir, cuando diagnosticamos pulpitis irreversible, claro que podemos hacer una medicación intracanal. Todos coinciden en que si nosotros estamos frente a una pulpitis irreversible, podríamos hacer el tratamiento endodóntico en una sola cita. En una sola cita. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por ejemplo, el paciente no cuenta con el presupuesto para hacérselo en una sola cita, ¿no? Entonces nos vemos obligados a trabajar en 2 citas este tratamiento. Ahí es cuando aplicamos la medicación intracanal, porque no se olviden que también actúa como barrera mecánica, o sea, si es que por ahí dejamos algún nicho o colonia bacteriana, que es bastante probable, la va a atenuar, desaparecer, combatir, etcétera, de modo que convierte ese ambiente en un ambiente inapropiado para justamente la proliferación bacteriana. Evidentemente, en casos de necrosis, ya sea que exista o no lesión periapical, es sumamente importante colocar una medicación intracanal. En este tipo de casos, es importante trabajar la endodoncia en 2 o 3 citas, salvo tenga un drenaje fistuloso, ¿no? Porque dicen los estudiosos que si tiene una fístula, no hay problema en que lo acabemos en una sola cita, porque hay un drenaje natural, ¿no? Es importante recordar que el conducto no es único, ¿no? El conducto, por el contrario, es todo un sistema complejo, presenta múltiples ramificaciones.
presentando un conducto principal, que ya creo que se los he mencionado en más de una ocasión, que es el conducto sobre el que nosotros trabajamos, pero además hay conductos accesorios, secundarios, los famosos delta apicales, que son bastante comunes. Y no instrumentamos sobre esos conductos, pero sí, por ejemplo, el hipoclorito como irrigación intracanal hace muy bien su trabajo a ese nivel, y por supuesto la medicación intracanal también. ¿Cuáles son las zonas, digamos, en las que más y mejor se propaga estos microorganismos? Pues en la luz del conducto, evidentemente, en la zona del periápice, en las paredes y el barrillo dentinario, por supuesto, en las paredes porque están los túbulos dentinarios, en conductos laterales, accesorios y secundarios, evidentemente, y en los delta apicales. En estas situaciones muchas veces no llegamos ni siquiera con irrigación, ni siquiera no con instrumentación, pero sí podemos llegar con la irrigación y la medicación intracanal, ¿no? Por eso estos dos momentos del tratamiento endodóntico realmente son de suma importancia. ¿Qué sustancias tenemos disponibles en el medio? Bueno, están los antibióticos, antiinflamatorios, antisépticos, y dentro de estos solamente utilizamos las sustancias antisépticas, el paramonoclorofenol alcanforado, está también la clorexidina y el famoso hidróxido de calcio. Las sulfas ya no se utilizan, están prohibidas por la Asociación Dental Americana. Pero vamos a ver que, por ejemplo, los agentes antibacterianos, Grossman propone una pasta poli-ATB compuesta de penicilina, estreptomicina y bacitracina, ¿no? ¿Por qué? Esta es como una pequeña bombita antibiótica, ¿no? Para combatir todo tipo de bacterias que se encuentran en estas infecciones de origen pulpar. Y dice, ¿por qué se contraindica el uso de este medicamento? Porque puede haber una sensibilización en el paciente, puede provocar una resistencia bacteriana, y porque al no ser específico, requiere de un antibiograma que generalmente es muy costoso, ¿no? Es decir, ¿qué es un antibiograma? Determinar exactamente qué tipo de bacteria y por lo tanto qué tipo de antibiótico voy a colocar, ¿no? Entonces, esa complicación hace justamente difícil el uso de este tipo de agentes para combatir la carga bacteriana. Ahora, también están los antiinflamatorios que se consideran a los glucocorticoides asociados a antibióticos y antisépticos. Estos, dice, disminuyen la permeabilidad capilar, el edema, la proliferación de fibroblastos y la cicatrización de las heridas. Es una medicación sintomática paliativa, ¿no? Disminuye la inflamación, pero no sus causas. Sí, realmente no, es algo paliativo. Simplemente tienen que saber que este tipo de medicamento existe cuando no tengan acceso a otro tipo de medicamentos que son mejores y que trabajan mucho mejor este nivel. Pero es importante conocerlos, ¿no? Les decía que de los agentes antibacterianos, el que utilizamos es el para clorofenol alcanforado. Se usa hace muchísimo tiempo y se sigue utilizando porque justamente actúa sobre gérmenes aerobios y en procesos crónicos hay una flora mixta con presencia anaerobia, ¿no? Entonces, este paramono actúa muy bien a este nivel. Dice, hay casos en los que usamos el hidróxido de calcio que es efectivo sobre los anaerobios. Sí, el hidróxido de calcio es una medicación intracanal que ha demostrado ser efectiva sobre los anaerobios, que son los que predominan, que son las bacterias, digamos, que predominan en una infección de origen pulpar. Pero también se ha demostrado que la carga bacteriana es mixta. Hay anaerobios, aerobios, y también hay dentro de, digamos, los tipos están los estrictos y los facultativos también, ¿no? Entonces, eso es una
carga bacteriana mixta. Por eso se hace tan difícil de combatir. El hidróxido de calcio, que les decía yo, es el gol estándar en endodoncia como medicación intracanal. Es un polvillo blanco, ¿no? Que es fácil de encontrar en el mercado. En todas las casas dentales se encuentra el hidróxido de calcio en polvo. Es de bajo costo, es fácil de utilizar, es fácil también de conservar, ¿no? Para que sepamos, el pH es alrededor de 12.4, 12.5, insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua. Sus principales efectos en endodoncia son una actividad antibacteriana y su capacidad para favorecer la posición de tejidos calcificados, es decir, estimula la reparación. No es totalmente conocido cómo es que actúa el hidróxido de calcio, pero se piensa que se basa principalmente en la disociación de iones de calcio e iones hidroxilo, que aumentan el pH ambiental en los tejidos vitales, con un efecto de inhibición del crecimiento bacteriano y una acción que favorece los procesos de reparación mística. También van a encontrar la pasta de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio en pasta está mucho más indicado para una reparación pulpar o una protección pulpar directa o indirecta, que también la pulpitis irreversible está dentro del diagnóstico, dentro de digamos, del diagnóstico diferencial en endodoncia. Las pulpitis reversibles también forman parte del diagnóstico diferencial. Entonces, un tratamiento de recubrimiento pulpar directo o indirecto es, en cierta forma, un tratamiento endodóntico, un tratamiento preventivo en endodoncia, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también conozcan que existen estas pastas de hidróxido de calcio, ¿no? Ahora, las pastas como medicación intracanal, que yo les estoy hablando del hidróxido de calcio en polvo, pero ahora también vienen en pasta, incluso en una sola jeringa, ¿no? Ya mezclado, solo para, incluso con un aplicador bien finito que nos permite colocar directamente en el conducto. O sea, ya los fabricantes nos están facilitando de tal manera que utilicemos menos tiempo para hacer determinados tratamientos, ¿no? Es importante que ustedes sepan que el polvo de hidróxido de calcio, el polvo de hidróxido de calcio puede mezclarse con, tiene que utilizarse un vehículo para que pueda ser llevado dentro del canal, ¿no? Estos vehículos pueden ser acuosos, viscosos u oleosos. Incluso nosotros mezclamos viscosos con oleosos o acuosos con oleosos para una mejor a ver, ¿cuál es la palabra? Para que, digamos que funcione mejor, o sea, se actúe de mejor manera y esta combinación hace que se puedan erradicar una mayor cantidad de bacterias. Por ejemplo, generalmente utilizamos de los acuosos el agua estéril, la solución salina y la solución anestésica, ¿ya? Y de los viscosos utilicemos generalmente el propilenglicol como vehículo, que este tiene una característica de hacer que ingrese rápido en el canal y se discurra, ¿no? Hacia la zona del periápice, y lo combinamos con de los oleosos, generalmente con el paramonoclorofenol alcanforado. Entonces, ¿qué hacemos? Una cucharadita de polvo, se le coloca una gotita de solución anestésica o propilenglicol y una gotita de paramonoclorofenol alcanforado, ¿no? Dice que los acuosos liberan rápidamente iones de calcio e iones de hidroxilo, ¿no? Alta solubilidad en contacto con fluidos tisulares, son rápidamente reabsorbidos.
mientras que los viscosos liberan lentamente los iones de calcio e iones hidroxilo, solubilizan más baja, tienen una solubilidad más baja que los acuosos, permanecen más tiempo en el conducto, disminuye el número de citas, mientras que los oleosos promueven una baja solubilidad y difusión de la pasta entre los tejidos, permanecen dentro del conducto por más tiempo que los acuosos y los viscosos, ¿no? Es importante conocer con qué vehículo es que utilizamos el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, sus propiedades son antiexudativo, pregunta de examen, antiinflamatorio, antiálgico, frena las hemorragias, ¿no? No tiene buena radiopacidad. Se agrega iodoformo y sulfato para mejorar esta radiopacidad. Su pH es de entre 12.4 y 12.5 y es rápidamente reabsorbible, ¿no? Tiene un buen efecto contra anaerobios estrictos, pero es ineficaz contra enterococos fecales. Es cierto. No es que sea ineficaz, pero tiene mucha mayor efectividad sobre los anaerobios estrictos, ¿no? Yo hice un trabajo de investigación sobre la efectividad del hidróxido de calcio sobre enterococos fecalis y streptococcus mutans y fusobacterium nucleatum. Y efectivamente, el hidróxido de calcio tiene muy buen efecto sobre los streptococcus mutans y sobre los fusobacterium nucleatum, pero no así sobre los fecales, ¿no? Su halo de inhibición fue pequeño. Sin embargo, la pasta triantibiótica, que ahora se está utilizando muchísimo como medicación intracanal, sobre todo en tratamientos resistentes, tiene muy buen efecto sobre los enterococos fecales, ¿no? Solo que aquí no lo podemos poner porque todavía no, la Asociación Dental Americana no lo ha aprobado como tratamiento, como medicación intracanal entre citas, ¿no? Pero sí ya se están haciendo muchos estudios en los que se demuestra que es altamente efectivo. También vamos a hablar de la clorexidina. La clorexidina, como ustedes saben, hemos hablado mucho de clorexidina como irrigante y también podemos hablar de clorexidina como medicación intracanal, pues esta tiene una baja tensión superficial, es un buen lubricante, tiene baja toxicidad, liberación prolongada. La clorexidina es una de sus buenas características, ¿no? La sustantividad. En alta concentración es bactericida y en baja concentración bacteriostático, ¿no? Y también tiene una acción antifúngica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la clorexidina? Pues hay precipitación proteica en el citoplasma de bacteriana, ¿no? Se produce esta precipitación proteica. Daña las barreras de permeabilidad en la pared celular, por lo tanto, inactiva sus procesos vitales y de reproducción. Es importante, ¿dónde nosotros colocamos la medicación intracanal? En un canal o en un conducto radicular cuyo revestimiento completo es dentina. O sea, estamos rodeados de túbulos dentinarios, ¿no? Por eso es importante tratar la dentina antes de colocar el medicamento. Y es importante eliminar todo el barro dentinario de las paredes para que justamente el medicamento haga su mejor efecto ingresando a todos los lugares donde debería de ingresar, ¿no? Es importante utilizar el quelante EDTA justamente para eso, para limpiar las paredes dentinarias del barro dentinario y dejar libre esas paredes limpias para que el medicamento que nosotros dejemos pues haga un buen trabajo, ¿no? Les decía justamente que se prepara el conducto, se deja limpio, seco y se elimina el barro con EDTA, ¿no? Esta tiene una apetencia por el calcio de la dentina con el que se combina y eliminan las capas residuales. Se coloca por 3 minutos, se lava, se seca y recién se coloca el medicamento intracanal o la medicación antiséptica. ¿Cómo es que se lleva este medicamento al conducto?
Pues normalmente usamos léntulos, pero los léntulos son un poco, digamos, hay que tener pericia, experiencia para manejarlos. Así que se recomienda utilizar una lima de menor calibre. Por ejemplo, si tu lima memoria fue número 45, pues usarás una número 40 o un número 35, que quede ligeramente holgado en el canal para que tú cargues tu medicamento con esta lima y lo lleves al conducto en sentido horario y retiras el instrumento en sentido antihorario para dejar el medicamento. ¿Cómo se prepara el medicamento? Les decía, una cucharita de polvo de hidróxido de calcio, una gotita de propilenglicol y una gotita de paramonoclorofenol alcanforado. Si no tienes propilenglicol, utilizas una gotita de anestesia o una gotita de suero fisiológico. Entonces, una vez que tú armas una pastita ligeramente fluida, muy ligeramente fluida, cargas esta pasta en tu instrumento, en tu lima, y la llevas en sentido horario y retiras en sentido antihorario. Miren, el medicamento intracanal puede extravasarse, pero al ser un medicamento altamente biocompatible, no va a originar mayores molestias y luego se degrada con bastante facilidad, ¿no? No es que tampoco pensemos en exacerbar totalmente el medicamento intracanal. Mejor conservar este medicamento dentro del canal, pero en caso de que este medicamento se extravase, no es motivo, digamos, de mucha preocupación, ¿no? Porque es soluble en un medio húmedo, entonces va a disolverse completamente y absorberse completamente, así que no hay ningún problema. ¿Cómo es el protocolo de uso? Se elimina el barro dentinario con EDTA, obviamente, para eso habremos terminado la preparación biomecánica con los instrumentos, ¿no? Una preparación biomecánica con la técnica que nosotros hayamos elegido para trabajar el canal. Luego se elimina el barro dentinario con EDTA, se coloca durante 3 minutos, se lava, se seca con hipoclorito, se lava con hipoclorito, se seca con conos de papel y luego se coloca el hidróxido de calcio con las limas, como les había indicado, ¿no? Se carga el medicamento, se lleva en sentido horario y se retira el instrumento en sentido antihorario. Luego con un algodoncito, con una torunda de algodón bien pequeñita, se coloca en la entrada del conducto, como que empujas un poquito también el medicamento, limpias la zona y colocas una obturación temporal, que tiene que ser a base de resina o de ionómeros o un policarboxilato, ¿no? Que no demande filtración. ¿Cuánto tiempo dejamos el medicamento en el conducto? Pues se ha demostrado que el hidróxido de calcio tiene que estar como mínimo 14 días. O sea, del día más o menos del día 10º al 14º, 15 días es donde hace más y mejor su trabajo. Ya, por eso cuando ustedes hacen una medicación intracanal, lo citan a su paciente hasta dentro de 15 días para hacer un cambio de la medicación o ya hacer la obturación del canal. ¿Cuándo decidimos que ya hacemos la obturación? Pues cuando ya no hay exudado purulento, cuando el paciente manifiesta no haber tenido ninguna molestia, cuando tú retiras el medicamento y notas que no hay ningún olor desagradable, o sea, que no haya un olor así como apodrido, como malogrado, ¿no? Que es la característica del olor que emana una pulpa que está con necrosis. Realmente huele feo, es desagradable. Entonces, cuando ya no hay mal olor, no hay dolor, no hay sangrado, no hay secreciones purulentas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, cumpliendo toda esa situación, ya no hay dolor a la percusión, vertical principalmente. Podemos decidir obturar. Pero si, por ejemplo, nosotros citamos al paciente a los 15 días y el paciente todavía dice, doctora, me ha estado molestando un poquito de cuando en cuando, entonces tú volverás a hacer harás la recapitulación con tu lima memoria, ¿no? Limpiarás, volverás a recapitular y volverás a colocar el medicamento intracanal. Hay que hacer una breve instrumentación con irrigación y aspiración y luego colocas un medicamento en un ambiente más limpio.
otra vez durante 15 días hasta que se cumplan estas características que te estoy indicando. No dolor, no olor, no mal olor, no sangrado, no secreciones, no, así silencio clínico completo. Ahí será tiempo y momento de hacer la obturación del canal radicular. ¿Cómo se retira la medicación intracanal? Pues es sencillo, se elimina la obturación temporal, se irriga con hipoclorito y sale muy fácilmente. Con una lima de tamaño menor que la maestra se repase, se hace se coloca dentro del conducto, eso se llama una lima de pasaje, ¿no? O sea, te aseguras que estás digamos, no se ha perdido la longitud de trabajo o no se ha taponeado el conducto, ¿no? Se repasa con la lima maestra y luego se continúa con los pasos que debes de continuar, que es o ensanchar o trabajar más a través de una medicación intracanal o la obturación, si así lo crees necesario cuando ya te he mencionado las características que debe de tener para que decidamos obturar. Resumiendo, en una biopulpectomía, la endodoncia se deberá hacer en una sola cita, es la recomendación. Si se difiere a una segunda sesión, se medica con pasta de hidróxido de calcio, se coloca una torunda estéril en la entrada y se sella con un ionómero o un policarboxilato, ¿no? En una necrosis pulpar, la recomendación es que se haga en 2 sesiones y que evidentemente como medicación intracanal utilicemos una pasta que nosotros vamos a preparar con hidróxido de calcio, salvo que compremos las que ya vienen preparadas, ¿no? Que son un poco más costosas, pero sí nos ahorran tiempo y demás porque ya vienen incluso con su aplicador para colocar dentro del canal, ¿no? Una pasta de medicación intracanal a base de hidróxido de calcio. Y también una torindita estéril y el sellado con un ionómero o con un policarboxilato. Esta es la lectura que ustedes pueden consultar. Si el tema a ustedes les causa interés o de repente quieren ahondar un poquito más, es la literatura que ustedes pueden consultar si así lo necesitan. Creo que es momento de que ustedes hagan las preguntas que crean conveniente. Miss, ¿cómo se coloca el EDTA? El EDTA es con una jeringuita de tuberculina, aspiras más o menos 0.5 centímetros cúbicos y luego llevas al conducto e inoculas un poquito menos de eso, 0.5, ¿no? El EDTA no debe de llegar al dique de goma ni a tejido blando porque pues es un quelante. Entonces te aseguras que no se salga del conducto, pero te vas a dar cuenta con claridad que tú estás colocando como una gotita de EDTA. Tomas tiempo con tu reloj, 3 minutos, y luego haces el lavado con hidróxido de calcio. Perdón, con hipoclorito.